Muy buenos días a todos. La Universidad Católica Cecilio Acosta, su canciller, rector y demás miembros del Consejo Universitario les envían un cordial saludo de bienvenida y agradecimiento por acompañarnos en estas jornadas de reflexión musical. Se trata de una cadena de conversatorios usando la ventana de la tecnología para disertar sobre temas inherentes a la música desde la perspectiva de cada uno de los invitados. Estas jornadas de reflexión en música están dedicadas a conmemorar el Día Internacional del Músico que celebramos el domingo pasado, 22 de noviembre, y a celebrar que hoy la UNICA arriba a sus 37 años de fundada, hoy 1 de diciembre. Y para recordar y homenajear al profesor Alberto Moreno Rivarrí, que durante mucho tiempo, casi todos los 37 años de la universidad, dictó cátedra, yo creo que en todos los programas que la UNICA ha ofrecido desde que se fundó, pero que ya no está con nosotros, así que brille para él la luz eterna y que descanse en paz. Amén. Amén. Agradecemos a cada uno de los expositores que aceptaron la invitación para realizar estos conversatorios, sobre todo por su tiempo, que es un regalo inconmensurable. Así como también agradecerles a cada una de las instituciones donde cada uno labora actualmente, de manera que sirvan estas jornadas para estrechar lazos de trabajo cooperativo, de enlace institucional para próximos proyectos. Es indudable que la situación mundial a raíz de la pandemia nos ha trastocado la vida a todos, sin distinción, pero sobre todo y muy especialmente a nosotros los venezolanos. En todos los aspectos de nuestra vida, de una u otra forma, hemos cambiado. Para unos cuantos ha sido un gran problema y para otros exactamente lo contrario. Se han visto fortalecidos gracias a haber tenido que detenerse en sus vidas y a reorientarse, a reinventarse, a reordenar su escala de valores. Han sorteado dificultades, han superado escollos, tomando esta situación como reto y un desafío para desarrollarse. En este caso que nos ocupa, la música siempre estará presente en nuestra vida, sea, como auditores, como público o como productores o educadores. El conversatorio de hoy, martes 1 de diciembre del año 2020, tiene como invitado expositor al padre Javier Fuenmayor. Su conversatorio es muy interesante porque él manifiesta que será un acercamiento teológico al mundo de la música y por eso lleva por título un versículo de la Biblia, del capítulo 10, versículo 17 de Romanos, que dice que la fe entra por el oído. ¿Quién es el padre Javier Fuenmayor? Él es un venezolano, sacerdote de la Arquidiócesis de Maracaibo desde hace 13 años. Fue consagrado presbítero en el año 2007 y desde entonces estuvo en la asistencia pastoral de la capellanía de la UNICA y en la dirección artístico-musical del Instituto Niños Cantores del Zulia, junto con el actual rector de la universidad, el padre Eduardo Ortigosa. Su vida académica la desarrolló con los Niños Cantores del Zulia y junto a ellos representó a Venezuela con el coro de conciertos en muchos países. A su vez, la formación profesional le ha recibido con el Seminario Mayor de Maracaibo, Santo Tomás de Aquino, y con la Universidad Católica Cecilio Acosta, donde estudió filosofía, teología, música y también realizó la especialización en dirección coral. Actualmente hace estudios superiores eclesiásticos en la Universidad San Dámaso en Madrid, en teología patrística, en la que estudia a los padres. Su tesina estará orientada al tema de la preexistencia de la música como cuerpo de Cristo preexistente. En el campo musical, es corresponsal para Venezuela de la Federación Internacional Puericantores. Esta es una asociación de fieles que está facultada para proteger el patrimonio musical de la Iglesia y el canto sacro. Con ellos ha organizado 3 encuentros en la ciudad de Maracaibo, reuniendo en un canto común a los fieles y cantores de otras diócesis. Ha dictado talleres y seminarios de formación musical. Estuvo dirigiendo las voces oscuras de los niños cantores del Zulia hasta el año 2017, siendo invitado a participar como director en Brasil,
España y Argentina. Ha ido elaborando en el tiempo una renovación de los cantos litúrgicos de la arquidiócesis para así actualizar su archivo musical a través de la composición de los salmos, himnos, ordinarios de la misa, temas espirituales y textos bíblicos como los relatos de la pasión del Señor. Hoy en día presta sus servicios en las cátedras de dirección, música vocal sacra y seminario de canto gregoriano en la especialización de dirección coral de la Universidad Católica Cecilio Acosta. Así que, padre, está abierta la pantalla de la computadora para que comencemos este webinar. Muchísimas gracias a todos, de verdad, mucha familiaridad y con las personas que están acá conocidas. De verdad me encanta poder compartir algunos conocimientos con la sencillez y la cercanía suficiente para precisamente esto, conversar. No solamente por los estudios o las cosas que vamos haciendo en el tiempo, que en la medida que sigamos viviendo seguirán siendo más, ¿no? Pero la importante es poder mirar este espacio espiritual con la que muchas de nuestras obras fueron creadas. Cuando hacemos mención allí, y me permito tratar de no extenderme tanto, hacemos mención a la universidad que arriba a su aniversario, pues tanto la universidad como el conjunto que le conocemos, que es la Universidad del Instituto Niños Cantores del Sur y el Templo San Tarcisio, Ciudad de Dios, y todas las obras que podemos seguir incluyendo en ello, son una obra teológica. Nunca fueron una obra social. Y partiendo de esta condición, creo que podemos mirar mirar también este tema, ¿no? Se trata de mirar la realidad espiritual que va a estar compartiéndose en todas las actividades y áreas de nuestra vida. Pues muy bien, me da mucha alegría que la presentación la ha hecho mi profesora de coro desde niño, así que podemos ver que es un legado, un tesoro que va pasando de generación en generación y vamos haciendo así, de la misma manera que hay presente a jóvenes que también le di clase y sucesivamente. De verdad, esto es la riqueza. De esto se trata mucho también parte de este tema. Espero, por favor, si alguna persona no comprende algún término, alguna idea que se vaya realizando, por favor lo va preguntando inmediatamente. Pues como vamos a hacer un acercamiento a áreas teológicas, pues a veces pienso que yo conozco algunas cosas, pero no sé, para los que me escuchen, no sé si verdaderamente está referido, ¿no? De todas formas, intentaré hacerlo lo más sencillo posible y que sirva para mirar el trabajo que hacemos desde realidades espirituales. Pues muy bien, voy a pasar para que podamos ir nosotros viendo acá. Me voy a quedar con esta imagen y no la voy a extender porque si no pierdo los apuntes, así que así puedo manejar con mejor cuidado la información que quiero que cada uno pueda ver. Comenzamos entonces, como se explicaba al inicio, que este acercamiento teológico que vamos a tener al mundo de la música, partiendo de una cita del apóstol San Pablo, donde empieza a manifestarle a su comunidad de los romanos que la fe entra por el oído. Si bien es cierto, estamos hablando de un término teológico que se llama el querigma, y lo vamos a encontrar también durante la exposición. El querigma es el anuncio, lo que se anuncia, el contenido del mensaje. Pero no podemos olvidar de que para los primeros cristianos el contenido del mensaje también era el mismo que hablaba, pero también a su vez era el mismo que inspiraba. Es decir, que cuando escuchemos la palabra querigma nos refiramos a la persona de Cristo. Cuando escuchemos la palabra misterio, lo vamos a referir a la persona de Cristo. Y así algunos términos que vamos a ir viendo a continuación. Les presento acá el esquema que vamos a ir trabajando sencillamente. Primero, cómo se fue abandonando la comprensión del arte como una manifestación de las realidades divinas, cómo la Sagrada Escritura es la fuente de revelación del misterio. Aquí tenemos esto, misterio, entiéndanlo, como el acercamiento de la vida de la divinidad del Hijo, ¿no? La música en el contexto bíblico, la palabra como la fuente de la inspiración de la música, y si verdaderamente nos preguntamos en este tiempo, ¿la música es hoy día un posible lugar de evangelización?
Pues bueno, y lo vamos a estudiar y cómo hemos hecho y todo esto. Entonces, vamos entonces a mirar, ¿no? He usado esta cita de Pablo porque, a saber, creo que fue la cita bíblica que también usó la Iglesia cuando se fundó el luteranismo. Y esto es muy importante mirarlo, porque para algunos Martín Lutero es una figura que para algunos fue valiente y para otros es considerada como hereje, ¿no? Por separarse del núcleo de la Iglesia, siendo presbítero. Pero lo hizo, al fin y al cabo, mirando la propuesta nada más, lo hizo para renovar también su misma iglesia. Y por medio de la renovación, lo ha hecho, ha escogido la música. A partir de ella se van a producir, a partir de estos intentos de Martín Lutero, comienza la evolución para los que conocen un poquito de la historia de la música, se comienzan a producir una serie de himnarios, corales, cantatas, oratorios y otra serie de expresiones espirituales que van a permitir reflejarse autores como, por ejemplo, Johann Sebastian Bach. Una pregunta es, ¿por qué no conocemos misas de Bach, salvo algunas en específico? Precisamente porque Bach hace la cantata, que es la forma idónea de la música luterana. Y nos vamos a encontrar en contraposición a Mozart, a Beethoven o otros tantos, por utilizar nombres que podamos ubicar mentalmente, César Frank, con misas, porque era la forma que utilizaba la Iglesia Católica en su forma más genuina y en su expresión más sublime. No hay otra música que exprese mejor el sentido de lo religioso que era la misa, y para ellos la cantata. Entonces, de cantatas se encontrarán de Bach pues una lista extremadamente gigante, como de Mozart se encontrarán una lista de misas extremadamente gigante. Entonces, cuando vamos viendo esto, nos vamos a encontrar el rol que va teniendo el músico a lo largo de toda la historia, con estos preludios corales que tomó de la riqueza de la iglesia, porque lo toma de lo que fueron el canto llano y estos signos luteranos, ¿no? Se fue musicalizando inclusive hasta llegar a los textos bíblicos como la Pasión del Señor y otros tantos mensajes de Navidad, las cantatas y todo esto. Ahora, volviendo nuevamente al fundamento de la cita, ¿no? San Pablo intentó tocar la profundidad del espíritu, no solo dándole interpretación a algunos pasajes bíblicos, porque fue el mayor de los exégetas, porque él fue recibiendo esa tradición inmediata a los escritos antiguos del Antiguo Testamento, lo que llamamos Antiguo Testamento. En ese momento no se llamaba así. Ese fue lo que él recibe. Y él se da cuenta que era necesario seguirlo distribuyendo entre los fieles. Y comienza a meditar, pero se da cuenta que la realidad por la que entra es por el oído. Y esto es el tema por la que empieza a anunciarse también el Evangelio, pasando por una transformación de los sentidos. Como vemos, para la iglesia la predicación oral, el tocar puerta a puerta, el ir por el camino, ocupó un lugar esencial, ¿no? En el ejercicio de la voz, pero también lo ocupó en la música, puesto que debía llegar al oído, que es el lugar de la recepción de la palabra con P mayúscula. Y cuando hablo palabra con P mayúscula estoy hablando de Cristo mismo, ¿no? El contenido y el que la inspira. Pero la iglesia no dejó de interpretarlo, como puede saber o creerse. De igual forma lo hereda el protestantismo, ¿no? Al mirar nosotros esto, vemos cómo se elaboraban los manuscritos, ¿no? Por ejemplo, miremos por un momento, estos son los ignarios luteranos que salieron en la renovación que fue haciendo Lutero de su iglesia. Y entre ellos las cantatas, es decir, que cuando entonamos algo de Bach, estamos entonando música que es del luteranismo, ¿no? Pero no por ello el mensaje deja de ser distinto. Pero es muy importante mirar porque a raíz de la interpretación de la Sagrada Escritura se va a escribir y se va a transmitir el misterio. Entonces, no vamos a encontrar aquí nada referente a la Eucaristía porque no es parte de su misterio ni parte de su forma de comprensión de la Sagrada Escritura. Entonces, influye mucho en el músico la forma como interpreta la Escritura, porque también lo van a reflejar en el pueblo. El pueblo va a cantar lo que ellos entienden de la Sagrada Escritura. Y esto es algo bastante delicado, diría yo, ¿no? Pero volviendo al tema,
pues nos vamos a encontrar de que esta forma la iglesia también fue heredando estas formas de cantorales. ¿Y cómo lo hacían? Pues miren ustedes, se hacían unos libros como de metro y medio y llegan a pesar 60 kilos. Estos son los signarios, y los pueden ver actualmente, con la que en la música medieval podían entonarse. Se colocaban de esta manera y se abrían para ser leídos en tono, ¿no? Pero los reservaba, un canto tan noble, los reservaba para los monjes. Quizás no estaba, había una dificultad y era la misma comprensión de la música, ¿no? Para los que son músicos saben que el sistema modal es terrible de comprenderlo hoy día, ¿no? Y todavía estamos dándonos en la cabeza para ver cómo entendemos todo esto que nos han heredado. Pero lo fuimos transformando y fue la iglesia quien transforma lo que llamamos la música occidental. ¿Quién es Guido d'Arezzo? Guido d'Arezzo es un monje. Entonces, cuando nos damos cuenta, el tesoro de la iglesia no ha dejado de distribuirse al mundo y lo fue haciendo más fácil el contenido de la música. Estos son los signarios como ustedes pueden ver, ¿no? Me tengo un poco para que así nos podamos ir viendo también, a la cara. Antes de la imprenta, los monasterios sirvieron de custodios para la propagación de estos manuscritos, como ustedes ven allí, y se la llamó códices. Ustedes le pueden hacer esta pregunta al profesor Mario Ojeda también, ¿no? Los códices, los pergaminos y todo ello. Hasta que llegó a nosotros la invención de la nota musical, como lo hemos referido anteriormente, donde obtuvo la iglesia una fuente de renovación musical que fue acercando también al pueblo. Debemos recordar que nuestra herencia es que a veces nos olvidamos como que si fuésemos los únicos que hemos creado algo, y eso no es cierto. Siempre vamos heredando algo anterior. La iglesia heredó también toda esta fuerza espiritual que contenía el canto, y por eso es que lo reserva. Toda esta fuerza espiritual que contenía el canto lo fue heredando de otras tradiciones. Y no quiero llamarle judíos, no, de gente de tradición judía. ¿Y por qué razón? Porque las sinagogas, los salmos, los cánticos, eso lo recibimos de ellos. Y lo que nosotros vemos, los poemas, las odas, los himnos, todo eso viene de la tradición oriental. Creo que podré mostrarles en un momento y que a veces pensamos, y hago un paréntesis con ello, porque es importante hacerlo, ¿no? Y fíjense ustedes que esto se le llama iconografía. Estas son unas iconografías bastante antiguas que son tomadas de los pigmentos de templos y todo ello. Esto es tradición oriental, de donde vienen también nuestras imágenes, ¿no? Usamos la tercera dimensión y las representamos ya más con formas completas. Y ya no solamente lo pictográfico. Y a veces se utiliza la palabra idólatra y todo ello, sin recordar de que el primero que hizo una imagen fue el evangelista San Lucas, cuando pinta a la Theotokos. Pero bueno, volviendo nuevamente al tema, creo que nosotros necesitamos tener un acercamiento valioso a estos himnarios, ¿no? Y el primero que nos vamos a encontrar es San Ambrosio. San Ambrosio fue el padre de San Agustín en la fe, fue obispo de la tradición oriental, y luego se dirige a Milán, donde termina allí su sede, ¿no? Y se le conoce con el nombre de San Ambrosio de Milán, pero no era de Milán. Entonces, de allí surgen, por ejemplo, las tradiciones que nos llegan a nosotros, como el canto ambrosiano, que es del canto gregoriano, y también inclusive un rito. Y me permito hacer un paréntesis porque a veces conocemos que el tesoro de la iglesia es muy grande, solo que conocemos solo el rito romano, que es el que nosotros practicamos. Pero también hay rito ambrosiano, ritos ortodoxos, coptos y armenios, y de los armenios es el primer reinado católico que se surge en el siglo II y en el siglo III, mucho antes que Roma y Constantinopla con el Edicto de Milán. Entonces, la extensión que va teniendo la iglesia pues va a ser muy interesante a la hora de entendernos en el hoy. Por eso me permito hacer como que esta línea histórica veloz en el tiempo,
para que nos vayamos conectando, ¿no? Esta práctica era heredada de los cantos rituales de Siria, de Palestina, o sea, del mismo modo se fue introduciendo también en la liturgia. Volviendo a nuestro tema, en el libro noveno de las Confesiones de San Agustín, se narran que los cristianos tenían unas grandes vigilias, ¿no? Agustín es de Hipona, en la ciudad de Cartago, en África, pero no la África negra, ¿no? Esta, sino más hacia la parte oriental, y mantenía y narra que estas liturgias, estas grandes vigilias con canto, eran dirigidas nada más y nada menos que no por el obispo de Hipona, sino por su madre. O sea, que nos damos cuenta que el pueblo era parte de ellos, las vigilias, y era parte de, que solamente conocemos a veces una parte de la historia, pensando que su madre lloraba por el comportamiento de Agustín disoluto y todo esto. Pero era que ella era una mujer entregada a su vida de iglesia tan común como hoy día, y dirigía las grandes vigilias que los cristianos tenían en su momento. Como sabemos, Agustín posee escritos sobre música, hay 6 escritos de él sobre la música, y libros que presenta cómo presenta la inclinación del alma humana por el tema de los sonidos, a los diferentes modos musicales, o sea, cómo responde el hombre a las diferentes tonalidades, por hacer un uso más actualizado. Lo que refiere que no solamente fue atraído por las palabras de San Pablo, como él bien refleja su conversión, sino que lo deja escrito en sus confesiones, de que es un enamorado de la música del templo, al punto de que él dice, donde escuches cantar, entra, que los malos no tienen canciones. Hoy día, donde escuches cantar, escucha, no vaya a ser que sean los malos los que canten, ¿no? Entonces, se da cuenta que el tema de la música, pues, le hizo un gran motivo de conversión a su misma vida. Y él mismo nos deja escrito en unas homilías que hace por la muerte de Cipriano, por el martirio, nos deja escrito lo siguiente. Voy a compartir con ustedes el texto de la diapositiva. Dice así: qué cántico, hermanos míos, escuchasteis el cantor. Oigamos a los bailarines. Haced vosotros con la buena ordenación de las costumbres, lo que hacen los bailarines con el movimiento de sus miembros. Hacedlo así en vuestro interior, que las costumbres se ajusten a la música. Si la música era tan digna que permitió de que lo que vayas a hacer, tan elevada es la música, que tu vida sea tan elevada como eso mismo que acabas de cantar. Entonces, está citando un texto de Lucas, del capítulo 7, donde hemos cantado y no han bailado, hemos hecho silencio y no han llorado. Vamos, que estamos hablando de que este amor que nos está transmitiendo Agustín es un amor muy grande a la iglesia. A la iglesia, entiéndase, no la institución, a la iglesia cuerpo, a la iglesia a la que él pertenece, a la iglesia del que él después es llamado padre de la iglesia, ¿no? Y que lo va dejando notar también con la fuerza de su conversión. Fijémonos entonces en la siguiente diapositiva. Dice lo siguiente: pues aquel que canta alabanzas no solo alaba, sino que también alaba con alegría. Aquel que canta alabanzas no solo canta, sino que también ama a quien le canta. En la alabanza hay una proclamación de reconocimiento. En la canción del amante hay amor. Más increíble es, estamos hablando entonces en términos de que la música comienza a reflejar el mismo misterio de la pasión, de lo que arde dentro, para extenderse. A ver cuántas músicas conocemos acerca del amor y le llamamos canciones de despecho, ¿no? Pero están hablando del amor o de la ausencia de él y sale de lo profundo, ¿no? Va saliendo de lo profundo. Entonces, él lo refiere de que esa profundidad solamente puede hacerla surgir el amor que hay dentro para él, que es el amor de Dios. En tiempos de Agustín ya se narra que en la percepción, es decir, los sentidos, el misterio, que es Cristo, que se revela. Es decir, que por el sentir nuestro
puede revelarse no solamente una palabra de ánimo, puede revelarse al mismo verbo. Y esto tiene su ayuda en esta relación en que tiene el efecto de la música con la palabra. Yo quisiera hacer una pregunta así como que importante, ¿no? ¿Acaso no tiene el músico el compromiso de dar respuesta a la comprensión de la Sagrada Escritura? Pero esto refiere de que para el pueblo, le llamamos el pueblo sencillo, a veces o ignorante, como se le quiera llamar, al pueblo más noble, pero es que el músico tiene esa tarea de poderle explicar las escrituras a su gente. Y no solamente de escribir canciones para su aplauso, porque tiene un don. Y como don debe ser puesto al servicio de todos. A ver, ¿y qué músico no quiere que su música la escuchen todos, hasta por beneficio propio, ¿no? Entonces, es algo así como que, y nos vamos a hacer esta pregunta ahora, porque la vamos a ir respondiendo durante todo el camino, es, ¿sabemos lo que esconde el Mesías de Händel? ¿Qué está detrás del Mesías de Händel? Eso es muy bueno preguntarlo. Como músicos sabemos los compases, las entradas, las voces, la cámara, o sea, sabemos de todo. Pero en la expresión del texto sabemos lo que está en el Mesías de Händel. Entonces, como vemos, el Ministerio de la Música debe buscar que el anuncio de la palabra de Dios sea escuchado, recogido por el pueblo creyente de la que él mismo es parte. Si él no se siente parte de un cuerpo, ¿a qué cuerpo le canta? Porque es cuerpo de Cristo y que tendrá a Cristo por cabeza. Volvemos entonces que la predicación, como habíamos dicho antes, la vía por la que la palabra de Dios va a seguir viva y se va haciendo más profunda, se va transformando en una alabanza humana por medio de melodías excelsas. Nosotros podemos decir en la liturgia, santo, santo, santo es el Señor, llenos están el cielo y la tierra. ¿Cuántas veces hemos cantado eso? A lo mejor los que participamos muchísimas veces, y si no participamos también lo hemos escuchado cantar. Pero no es nada más y nada menos que un texto del Apocalipsis, en la que Isaías también comienza a narrar de que no son palabras de los hombres, sino palabras que escucha de los ángeles que lo proclaman santo. Y nosotros tenemos en la Eucaristía las mismas palabras. Pero ¿por qué no tocan el afecto de nuestro corazón decir esas mismas palabras? Pensemos por un momento, siempre se habla del tema del corazón, pero ¿qué es el corazón para la Sagrada Escritura? Cuando estamos hablando de este tema, ¿no? Para la Escritura, el corazón humano es la sede de la voluntad y de la afectividad. Muy bien. Continuemos. Veníamos hablando de hablar del tema del corazón, que significaba y que traducía para la Escritura el corazón. Y estábamos hablando de que en el corazón también se operaba la justificación del pecador. Por ejemplo, tenemos un texto de Joel, en el capítulo 2 se dice, desgarrad vuestro corazón, no vuestros vestidos, ¿no? Pero sigamos ahondando en este tema del ministerio del músico como un instrumento de conversión del pueblo, porque no debe alejarse el músico de la fuente de la inspiración. Primero, para que así pueda crear cánticos espirituales con el propósito de que la palabra de Dios permanezca entre ellos, como la asamblea que entona la oración con un mismo sentimiento, con la inspiración de una misma voz, ¿no? Quizás muchas veces no entendemos por qué se haga, pero hay oportunidades donde me he encontrado de que a lo mejor el músico puede no ser creyente y lo primero que le brota escribir es un Padre Nuestro. Te puedes encontrar esto. Como sabemos, hablar y cantar, como sabemos, son dos verbos diferentes, ¿no? Con acciones completamente diferentes. De la misma forma que salmodiar y recitar son dos verbos diferentes, porque al cantar, el efecto del sentimiento comienza lo que le llamó San Agustín el affectus, ¿no? Comienza a unirse a la palabra expresada. El aclamad a Yahvé toda la tierra, gritad, gozad, salmodiad para Yahvé con la cítara, al son de la cítara, con las trompetas al son del cuerno, que es el instrumento del chofar, ¿no? Aclamad ante el Señor, al Rey y Yahvé. Estamos hablando de que es la fuente de inspiración del músico, ¿no? Es decir, el músico es un instrumento de conversión del pueblo y que no debe alejarse
de la fuente de la inspiración, porque él puede ser en algún momento la voz de la asamblea, el que entone la oración desde su sentimiento para que el pueblo pueda acompañar ese affectus que hablaba San Agustín, para que pueda acompañarlo a una sola voz, con un mismo corazón y con una misma alma. Quiero dar un ejemplo aquí. Se trata de convertir la escritura en un actor principal de la comunidad, pero también que sea inteligible para la comunidad y que esto comience a resonar en el interior del ser humano. Yo voy a colocarles un ejemplo a un autor llamado Lucian Deis, español, y que hizo del Salmo 127 un exégesis para mostrar cómo el adorno del altar de Dios era el pueblo que cantaba. Entonces quiero compartir con ustedes este canto. Les dejaré el canto para que, pues bueno, no hay mayor cosa que verlo, ¿no? Y podamos mirar esta exégesis que hizo del texto de la Escritura. Voy a agrandarlo primero para que se pueda ver. ¿Se escucha el canto? No, ¿verdad? ¿Sí? Me voy a permitir un momento dejar de compartirlo. Ahora sí, se va a escuchar mucho mejor. Como brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la Iglesia. El que teme al Señor será feliz. Esto es una interpretación del canto de este salmo, pero quiso mirar que aquello que brotaba de la mesa eran los brotes de olivo en torno a tu mesa, Señor, así son los hijos de la Iglesia. Y tu esposa en el medio de tu Ahí encontramos un tema muy hermoso, muy coral, muy propio de los templos, pero que ha querido que fuese una interpretación de la Sagrada Escritura aplicado a este encuentro, a este tema de los hijos de la Iglesia, ¿no? ¿Por qué hijos de la Iglesia? Pues nada más y nada menos porque ella es la que nos engendró por el bautismo. Y muchos queremos saltarnos en el tema de la conversión y de la fe el cuerpo místico que nos representa. Y dice, vosotros que sois cuerpos de la Iglesia y que tenéis a Cristo como cabeza. O sea, vamos, que inclusive hasta el acto de la confesión, para aquellos que acuden al sacramento de la confesión, dice que es por el ministerio de la Iglesia donde se concede el perdón y la paz. Es decir, la reconciliación se hace con ese cuerpo de la Iglesia, y no solo, a ver, que Cristo no se va a sentir ofendido por lo que se hace, sino que te expulsas tú mismo en el actuar del cuerpo de la Iglesia. Entonces, veamos, ¿será entonces la música parte de un rito? Creo que es importante poderlo ver, ¿no? ¿Será la música
entona un rito, ¿qué es en realidad lo que se va a hacer con la música, ¿no? Podemos llegar a pensar muchas veces que musicalizamos parte de un determinado rito. Sin embargo, la música supera esa función. Es una función de la cual se vale el espíritu para hacer de que la palabra se traduzca en una alabanza divina y produzca que una acción más santificadora. Permita de que el misterio abra la mente para que se comprendan las mismas palabras que se cantan. Al ser parte de una liturgia, que la liturgia es la expresión y la actitud reverente del pueblo, crea una asamblea de hijos, que es lo que estábamos escuchando en este canto, y que se llama a su vez pueblo de Dios. Estos pueden por el canto, primero proclamar una misma fe, tener un mismo sentir y ser concordes en una comunión. Y esto fue muy valioso para los cristianos de los primeros siglos, la comunión con la iglesia, la comunión con el cuerpo de Cristo. Es que no lo haces con una persona, no lo haces con un papa, no lo haces con un presbítero, la comunión es con el cuerpo donde Cristo es la cabeza. Conociendo entonces este misterio es que se puede engendrar el acto de la conversión y de escribir. Entonces se puede afirmar de que la música va a ocupar el primer lugar y la mayor gloria después de la teología. Pues nada más y nada menos que esto. Es decir, que la música viene a ser parte del lenguaje que nos va a dejar entrever y comprender las maravillas de que el misterio que se revela es comprensible por la partitura de un músico. Es una llave que puede orientar el alma que vive a una dinámica de poderle elevar. Yo quiero compartir con ustedes algo y yo creo que lo dejaré en mi testamento. Y es, es esta música que voy a compartir, que cuando se utiliza una musicalización del texto que hace el presbítero cuando hace el rito de las exequias. Dale, Señor, el descanso eterno, y ahora que recordamos la memoria del profesor, pues viene bien poderle escuchar y la elevamos con él, porque somos la iglesia, ¿no? Unos bien portados y otros no, pero somos la iglesia que clama. Entonces, con estas notas musicales, el autor ha querido expresar estas mismas palabras. Y yo quiero compartir, aunque el texto está en latín, he puesto la traducción abajo, no tiene nada de complejo, porque es dale, Señor, el descanso eterno y brille para él la luz perpetua. Entonces, quiero compartir con ustedes este hermoso canto y cómo vemos que no es solamente la música representa un rito, la música hace que el alma pueda elevarse a tal manera que pueda unirse al mismo misterio que la inspira. Entonces voy a compartir con ustedes este audio, que es parte de un rito, de una tradición, pero que puede musicalizarse de esta manera.
Excelente, excelente el canto. Dije que lo iba a dejar en mi testamento. Pueden pensarlo ustedes para cuando que el día de su fallecimiento se cante eso. ¿A quién no elevan notas como estas, ¿no? ¿Qué no expresa? Sino precisamente el hecho del testimonio. La música fue reflejando lo que ocurría en la persona. A ver, no, de testimonios a veces, inclusive, hago un paréntesis, de testimonios hasta de almas que ven y que desaparecen o de familia, lo primero que le dicen es, estoy bien, ¿no? Y cierro el paréntesis porque no es nuestra labor. Las notas fueron representando lo que ocurría en el alma humana, elevándose, haciéndola crecer de tal manera, darles el descanso eterno, pero sobre todo que brille para ellos esa luz perpetua que la carne no puede ver, que la carne dolida no puede sentir, que muchas veces el agobio la carne no lo abandona porque necesita encontrarse con su Señor. Y qué paz puede transmitir cuando vemos que la liturgia se musicaliza profesionalmente, claro está, para hacerle comprender el misterio que está detrás. Entonces, detrás de unas simples melodías se abandona un misterio tan grande que hace comprender la letra de lo que se dice, que no es un rito, que no es un rito solamente decir, tenemos que decir esas palabras, obviamente, pero detrás de ello hay un misterio tan grande que brille para ellos la luz eterna. O sea, no hay otra fuente, no hay otra, como que no hay otra dirección que tiene la persona que cree en el Señor, que brille para él la luz perpetua. No hay otra. Y ese es el deseo de toda la iglesia. O sea, a ver, pensemos en algo, que detrás de la oración de cada cristiano siempre está la oración de toda la iglesia. Y lastimosamente se ha visto trastocado como el plural ha cambiado por el singular. No es lo mismo, no es lo mismo. Si 10 personas se presentan delante de una sola para hablar, decimos nosotros los que estamos aquí reunidos queremos solicitar esto. En cambio, si 10 personas se presentan y cada una dice yo que estoy aquí reunido con estos 10, pero cada uno dice yo, venimos a solicitar esto. Para que comprendamos el sentido de asamblea litúrgica. Por eso tenemos que cantar en plural. No es el singular, no es que no padecemos, es plural majestático, ¿no? El yo, el hagamos, pero estaba yo solo, ¿no? Como lo vemos en el Génesis. Hagamos al hombre esta imagen y semejanza. El hagamos, ¿no? Un plural majestático que está presente en la soledad, pero que incluye a todos. Entonces, vemos que la asamblea litúrgica canta en plural por ello, porque es la voz de todos los que estamos aquí reunidos, nos queramos o no, pero que te aclamamos a ti. Y vemos entonces así, vamos a comprender cómo hemos abandonado así esto del canto, del arte, como la expresión que Dios usa también en el lenguaje humano para transmitir un misterio. Volvamos entonces y comenzamos a adentrarnos a explicar todo esto. Y es que vemos que cuando miramos la historia, vemos que la teología quedó solo para interpretar textos, ¿no? Para interpretar textos, para hablar bonito, para mirar, reflexionar sobre una dimensión que no tiene nada que ver con la música. Y resulta que no, que la belleza se ha cultivado a lo largo de todos los siglos. Y lo vamos a encontrar, por ejemplo, como veíamos al inicio, lo vamos a encontrar en la tradición oriental. Fijémonos, por ejemplo, tenemos estas imágenes de la tradición oriental y ahí tenemos nada más y nada menos el Theotokos, que es el primer cuadro sobre la Madre de Dios pintado por San Lucas, el primer idólatra de todo esto que escribió un evangelio y los hechos de los apóstoles. No podemos llamarle idólatra, era la belleza del misterio él mismo pudo ver, que recibió de la iglesia, aunque no les conoció, que recibió como testimonio y que lo dejó plasmado en un cuadro tan sencillo, viendo los misterios de la niñez del Señor. Se le llama el cuadro del Theotokos, hecho pintada por San Lucas, que es el mismo evangelista y el creador de los hechos de los apóstoles. Entonces los textos bíblicos no está, así que si tenemos una imagen no para nada, pero aunque esto no sea el tema de conversación, pero es que los apóstoles la pintaban, la representaban, la exteriorizaban, la hacían arte, la hacían belleza, y se va haciendo, ya sea por la belleza o los dones o carismas,
que tengamos uno para escribir, otro para componer, otro para plasmarlo en la belleza de las pinturas, pero que salía como expresión propia, donde el misterio que estaba dentro hacía arder en el corazón del ser humano para plasmarse no solamente una representación, porque este arte está hablando. A veces pensamos que el arte no habla, ¿no? Como que son esas melodías y ya está, como si no hubiese nada detrás o nada que subyace a esto. Solamente cuando miramos el cuadro estamos hablando de que está representando los misterios de la vida del Señor en la niñez. Y ahí tenemos los misterios de gozo: el anuncio del ángel, la visita de María a Isabel, el nacimiento abandonado en un pesebre, lo vemos en su pérdida y hallado en el templo. Vamos viendo que los misterios de la carne y de la vida del Señor se representan en la singularidad de un pequeño cuadro. Entonces, cada pintura, cada arte es toda una catequesis, ¿no? Todo una catequesis. Entonces, la lámina, la iglesia, pudo ver entonces esta riqueza. Inclusive lo encontró en el canto gregoriano, que poco a poco, por desconocimiento, por dificultad, por el mismo desinterés y hasta la falta de identidad, se convirtió como el despreciado de todos nuestros templos, incluyendo el idioma, ¿no? El mismo canto que elevó a santos al regazo de los justos es ahora el gran silente de nuestros templos. El patrimonio de la iglesia es el más silente en todo esto. Entonces, hemos de alguna manera trastocado las herencias que nosotros vamos recibiendo en lo histórico, sin darnos cuenta de que la inspiración que vamos teniendo nunca llegará sola, llegará por la tradición de lo que hemos recibido. Inclusive el compositor le ha influido ciertas herencias, y esto también lo va a manifestar. De la misma manera que yo fui músico al ver a otros músicos y al ver cómo se representaban, cómo se desenvolvían, cómo hacían su trabajo, fui tomando, aprendiendo de ellos, bebiendo de las fuentes de su sabiduría para yo también representar lo que puedo hacer hoy. Entonces, también lo hace la iglesia. No puede silenciarse su patrimonio, su arte. Por eso debemos mirar con mejor agrado todo el aporte también, que es cierto, que hacen estas nuevas mentes, ¿no? Al poder colocar en armonías esta condición de la nueva inspiración que ha elevado el alma humana. Los músicos de todos los tiempos, sí es cierto que han expresado su lenguaje con figuras, con tonos, con la catolicidad, que no traduce otra cosa que universalidad. Cuando te llames cristiano católico es porque eres cristiano universal, no tienes apellido, eres cristiano donde te representes y donde estés, no tienes otro apellido, ¿no? Por eso pueden hacer de que el arte que reciben sea completamente universal, como universal es la iglesia y como católico es Dios, porque es para todos. Hasta Dios mismo quiso ser católico. Sin duda, es la comprensión más alta que el hombre puede estar llamado a comunicar. Ahora veramos, espero no extenderme tanto, pero es que hay muchas cosas en cada detalle, lo que va haciendo la Escritura, y lo voy a mencionar solamente, lo que va haciendo la Escritura como revelación, ¿no? Sabemos que la Escritura es la revelación, es una fuente de revelación, pero el cristiano en los primeros siglos no tenía la Escritura documentada, como la tenemos hoy día, que podemos tomar un texto y ya tenemos la Escritura en un solo libro. El cristiano no, necesitaba un pocotón de rillos y de rollos y de códices y cosas, manuscritos, papiros y lo que se pudiese encontrar para anotarla. En los martirios está documentado, en los martirios que se hacen de los martes hechitas, también en el África romana, pues a uno le preguntan, ¿y qué llevas tú allí? Él dice unos rollos. ¿Y esos rollos de qué son? Pues de un tal Pablo de Tarso que escribió a una comunidad. O sea, ni siquiera ellos lo tenían por Sagrada Escritura. De un tal Pablo de Tarso, muy sabio, que está explicando las Escrituras. Y te dejan los rollos. Entonces, y está hablando de las cartas de Pablo, ¿no? De lo que después fue parte de las Escrituras. Entonces, a un cristiano se cae el argumento de decir que la sola Escritura es la fuente de la inspiración, porque los primeros cristianos no fue sino hasta el siglo III cuando conocemos un canon de las Escrituras armado. El cristiano entendía Eucaristía, no existía otra forma.
a un cristiano de los primeros siglos, le dice, ¿qué es Nuevo Testamento? Ellos te dicen la Eucaristía. Y tanto es así que testamento traduce alianza. Lo miramos por un momento. Esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna. Y si lo decimos en latín, voy a decir Nuevo Testamento. Vamos, que no van a entender otra cosa que no sea la Eucaristía. Entonces, sujetarme solo a un texto bíblico cae por su propio argumento. Pensar de que todo estaba en la Escritura cae por su propio argumento, porque no tiene razón de ser, porque los cristianos de los primeros siglos no tenían el canon de las Escrituras tan elaborado como hoy día nosotros lo podemos tomar en un libro. Así que es cierto que la teología protestante con la sola Escritura pues hizo muy potentes las cantatas, los textos bíblicos, los himnos y todo esto, pero que el receptor de estas escrituras era la teología católica. Más sin embargo, bueno, lo importante es permitir que el alcance que va teniendo la posibilidad que el músico pueda revelar estos misterios a la mente humana, ¿no? Nosotros vemos cómo se fue musicalizando los salmos, cómo los salmos fueron representando en la teología, en la tradición judía, cómo se fueron representando de tal manera que para un hebreo, vamos a ver, para un hebreo no podía entonarse un salmo si no se cantaba. Y hoy día yo leo un salmo como si no pasara nada. Es que detrás de eso hubo una música, hubo una poesía. Y nos referimos a los salmos y no pasa nada. Hay unos autores cristianos que han hablado del sentido protopaico de los salmos, protopaico, es decir, el poder espiritual que tiene un salmo, y tanto es así, por hacer un énfasis, y disculpen ustedes, el rito del exorcismo solo contiene salmos, nada más, para que vean el poder tan fuerte que tiene un salmo cantado. Nos dice que el tiempo restante de la reunión son 9 minutos. ¿Me quedan 10 minutos para que se acabe y me vuelvo a conectar o no? Bueno, yo voy a seguir avanzando. Encontramos en las escrituras los cánticos de Zacarías, el cántico de María, los ángeles que cantan el Gloria, Simeón que canta en la entrada del Mesías, Señor, ahora puedes dejar que tu siervo muera en paz. Inclusive los cristianos de los primeros siglos comenzaron a mirar... No entres ahí, eso está mojado. Como el aire, comenzaron a asemejar el sonido del Espíritu de Dios que se cernía sobre las aguas en el Génesis con el sonido del estruendo de los hechos de los apóstoles en la efusión del Espíritu. O sea, fueron interpretando las escrituras de tal manera que lo unían al canto. Aquí creo que voy a dedicarme a lo que deseo y es a responder la pregunta. Padre, un momento. Así. Padre, un momentico. Si se vuelve a caer la llamada, que se va a caer, volvemos a entrar por el mismo link, ¿verdad? Ok, efectivamente. Muy bien. Entonces eso me da más chance. Muy bien. Quizá por razón de nuestro tiempo no podremos explicar las riquezas del texto sagrado y el vínculo del arte que lo expresa, ¿no? Pero bien podríamos volver a al tema que nos interesa y que hicimos una pregunta. ¿Qué está detrás del himno, de este oratorio del Mesías de Händel? ¿Qué está detrás? Cuando miramos inmediatamente, ¿qué puede entender un oyente contemporáneo cuando escucha los coros o el arias del Mesías de Händel? Porque conocen del Mesías de Händel el aleluya, nada más. Cuando resulta que el Mesías de Händel son como 2 horas de canción, por usar un término, ¿no? Y esto, hablar de que son 3 fases. Una fase cristológica, en la carne, una fase cristológica resucitado, y una fase escatológica, que es el término escatológico, el final de los tiempos, lo último, ¿no? La parte sublime del Señor. Pero cuando escucha entonces esto, ¿qué entiende el cristiano? Esto ha sido cantado o representado por muchos, ¿no? A duras penas conocerán el texto y porque no dice otra cosa que aleluya, ¿no? Y sobre todo, el contexto de la obra que lo va enmarcando es una obra que va exaltando la grandeza y la riqueza del Mesías. Estas preguntas también pueden hacerse particularmente sobre las cantatas de Bach. Fue la forma común, como decíamos, del protestantismo, o las pasiones compuestas, o el oratorio de Mendelssohn, o quizás el Te Deum de Mozart, sabiendo que fue
la música el primer hermeneuta del texto bíblico. Sobre todo cuando la misma de responder a la oración de un pueblo. Y esto es lo importante, primero, que es un pueblo que aclama y que como pueblo se está dirigiendo a su Señor. Ahora, ¿qué tipo de música es la que debo hacer cuando tomo un texto y la quiero escribir? ¿Qué transmitirá? ¿Qué espíritu es el que va a transmitir las notas que selecciono para que ese misterio sea comprensible y transmita lo que está diciendo la palabra? Pues puede suceder como en el caso del Aleluya, que es un texto bíblico desconocido, pero una música tan famosa que nos ha hecho cantar a todos Aleluya. ¡Qué bien! Cuando nos ceñimos al texto del Aleluya del Mesías de Händel, a pesar de la popularidad de la pieza, pocos reconocen que todo el texto que está allí, al menos en el Aleluya, que es lo más reconocido, es una cita del libro del Apocalipsis. Estamos cantando el final de los tiempos sin darnos cuenta. Yo quiero compartir con ustedes los textos para que los tengamos más presentes. Fijémonos por un momento. Voy a agrandarlo, así para... ¿Qué se canta? Dice, y oí el ruido de la muchedumbre inmensa, es decir, que no éramos nosotros, como el ruido de grandes aguas, el agua que sonó por allí, como el fragor de fuertes truenos, que decían, aleluya, porque ha establecido su reinado el Señor nuestro Dios Todopoderoso. ¿Y qué decimos nosotros en el texto en inglés? For the Lord God omnipotent reigns. Porque el Señor Dios omnipotente reina. ¿No estamos diciendo lo mismo acaso? El Señor, el reino de este mundo se ha establecido. El reino de nuestro Señor Jesucristo. Todos están cantando. Los que hayan cantado el Aleluya han cantado esto. Han proclamado a su Señor sin saberlo. Y le han dicho que reine por los siglos de los siglos. Y hablamos de los siglos, es decir, que hablamos de la eternidad. Entonces, teniendo en cuenta estos textos, fijémonos entonces, ¿qué dice el siguiente? Y dice, tocó el séptimo ángel, es decir, está hablando de la trompeta para levantar a los que yacen, según la teología católica. Tocó el séptimo ángel. Entonces sonaron en el cielo fuertes voces que decían, ha llegado el reinado sobre el mundo de nuestro Señor y de su Cristo, y reinará por los siglos de los siglos. Muy bien. Cuando vemos entonces el texto que está enmarcado, pues vemos que las exclamaciones aleluyáticas que cierran esta segunda parte del oratorio tienen un matiz completamente escatológico, mostrando a Cristo como vencedor de la muerte y reinando como Rey eterno. Ustedes van a ir viendo, ¿no?, cómo las largas notas irán increciendo, se harán progresiones armónicas cambiando de tono para que puedan entenderlos todos. La repetición constante de la palabra King of Kings, Lord of Lords, manifiestan claramente la intención del autor. Está diciéndote algo. Está intentando meter como en el inconsciente algo. Pero lo importante de esto es que esta obra vino con la conversión de Händel. Cuando Händel abraza la conversión y abraza la fe, escribe este oratorio y hace de que el oratorio, que antes era una forma profana, entiéndase lo profano como algo no sagrado, se convierta en una forma religiosa. Y esto vino a raíz de su conversión. Él entendió su conversión como una forma de mirar a Dios. Veamos entonces, escuchemos el texto. Ya esto yo sé que lo sabemos, pero se va a caer en 2 minutos. Así que mientras se cae, pues vamos a ir escuchando el Mesías de Händel. For
Pues muy bien. Ahí tenemos la letra. Lo importante es lo que se lee después de esto, y fijémonos en lo siguiente. Apocalipsis 19:11. No obstante, blasfemaron del Dios del cielo por sus dolores y por sus llagas, y no se arrepintieron de sus obras. Fin de la cita. Cuando vemos entonces, asimismo, este fragmento que concluye la parte cristológica del oratorio, la primera parte está dedicada a las profecías del Mesías en el Antiguo Testamento, porque no se puede entender el Testamento sin la presencia de Cristo. Los primeros cristianos comprendieron algunos fragmentos de las Escrituras no como Dios que se revelaba, sino que el Dios que se revelaba por la figura del Hijo. Es decir, que cuando entendían y veían, o nosotros vemos ángeles, por ejemplo, con Abraham, entendieron que era la figura del Hijo. Igual Moisés en las zarzas entendieron que eran las manifestaciones del Hijo. Entonces entendieron desde una primera parte que todo estaba contenido en la Escritura completa, era para hablar sobre las profecías y las palabras del Hijo, hasta su encarnación. Esta segunda parte, que es la muerte y la resurrección, habla entonces ya y termina con el aleluya, ¿no? Entonces la resurrección de la carne. Yo quiero compartir con ustedes, yo me imagino que habrá sucedido, no tengo pruebas de esto, habrá sucedido que Händel tuvo cercanía con un texto de Agustín y debió tenerlo, me imagino que sí debió tenerlo, porque San Agustín comienza a hablar de que el aleluya, casualmente, el aleluya es un canto que no pertenece a los hombres, pero que el ser humano lo ha adoptado para poder así aliviar inclusive su dolor. Entonces, me gustaría compartir con ustedes este texto, lo voy leyendo rápidamente y lo miramos. Dice así: cantemos el aleluya al Dios bueno que nos libra del mal. Cantemos aquí el aleluya, aún en medio de nuestras dificultades, para que podamos luego cantarlo allá, estando ya seguros. Otro texto del sermón: como podemos estar ya seguros en el bien, si todos juntos pedimos, líbranos del mal, mas con todo, hermanos, aún en medio de este mal, cantemos el aleluya del Dios bueno que nos libra del mal. Le da la pertenencia a Dios. Aún aquí, rodeados de peligros y tentaciones, no dejemos por eso de cantar todos el aleluya. Otra parte del sermón. Fiel es Dios, dice el apóstol, para no permitir que seáis tentados más allá de lo que podéis. Por eso, cantemos también aquí el aleluya. Otro texto del sermón. Ahora tenemos un cuerpo meramente natural. Después lo tendremos espiritual. Feliz el aleluya que aquí entonaremos. Será un aleluya seguro y sin temor, porque allí no habrá ningún enemigo, no se perderá ningún amigo. Allí, como ahora aquí, resonarán las alabanzas divinas por las que proceden de los que están aún en dificultades, las de allá, de los que ya están en seguridad. Aquí, de los que han de morir, allá, de los que han de vivir para siempre, aquí de los que esperan, allá de los que ya lo poseen, aquí de los que están todavía en camino, allá de los que han llegado ya a la patria segura. Es un hermoso texto, por tanto, hermanos míos, cantemos ahora, no para deleite de nuestro reposo, sino para alivio de nuestros trabajos. ¿Cómo no vamos a cantar el aleluya hoy día en las dificultades que nos encontramos? No podemos dejar de cantar el aleluya de aquí, no por deleite nuestro, sino por alivio de nuestras fatigas. Y he de imaginar que Haydn habrá tenido este texto, habrá tenido que leer el texto.
pues era muy propio ya de la teología medieval utilizar los textos de Agustín. Volviendo nuevamente a nuestro tema, el tema expresa el sentir del triunfo, como hemos visto, de la victoria total sobre el enemigo antiguo. ¿Y quién es este enemigo antiguo? Pues el padre de la mentira, el demonio, haciendo que la carne, que no vio a su Señor, pueda exaltar el misterio que cree, es decir, que ha hecho comprensible lo que en un momento fue completamente incomprensible. O sea, trae en tonalidades, en armonías, el mismo misterio que se estaba revelando en algo que no podemos ver. Yo me imagino, imaginemos llegar y resulta que cantan el Aleluya de Händel, ¿no? Que sería, al menos diré, me lo sé. Entonces, pasemos a una última parte, de este pequeño encuentro, y disculpen lo tardío, la tardanza que hemos tenido y todo esto, pero son muchas notas, muchas notas que poderlas sintetizar. Pero viene la pregunta, ¿la música es posible que tenga un lugar de evangelización? Yo creo que, como hemos visto, ¿no?, en todos los padres de la Iglesia comprendieron la belleza de la manifestación del misterio como un lugar donde se manifestaba la percepción de Cristo. Es decir, lo que podíamos interiorizar, lo podíamos expresar y cantar. Y eso también se nota en las composiciones que hacemos, inclusive hasta en las cosas más pequeñas que hacemos. La fe se muestra en las cosas que hacemos. Esto es que han permitido que la música comience a ser un lenguaje que traiga reposo que la persona tiene con aquel que es la voz del Padre. Lo podemos sentir por lo que fue la tradición de los monasterios que hicieron llegar el canto de la voz, acercar la divinidad, a lo mejor por lo que ellos tenían en su momento, ¿no? No es que lo inventaron, era lo que tenían en su momento, y con las cosas de su momento hicieron que la alabanza divina pudiese andar. Es mucho en las listas de los santos que podemos mencionar, que vivieron grandes dificultades, y aún viviendo grandes dificultades, no dejaron, o sea, no silenciaron ni su voz, ni silenciaron su alma para cantar. Entonces, nosotros lo vamos viendo que la polifonía trajo consigo esta llegada de la razón como un método, a exponer matemática, la música matemática, ¿no? Y le dejó a un lado los sentimientos humanos que se sucedían en la música sagrada, en la música llana, que se inspiraba, que dejaba libertad. Se acabó la libertad y comenzó la métrica, los binarios, ternarios, cuaternarios, y todo esto, y dejó, o sea, empezamos a ser más alemanes, con todo el respeto, ¿no? Y lo vamos mostrando. La arquitectura gótica permitió de que los grandes templos comenzaran la resonancia de las voces sin micrófono, y se escuchaba absolutamente todo. La arquitectura favorecía el canto de la música, inclusive dentro de los templos, ¿no? Dejando lo que significó el canto románico, que era monofónico, o sea, una sola voz, en la oscuridad del tiempo, y permitió de que la gama de las tonalidades se pudiesen mostrar, ¿no? En este devenir, creo que acelerado de la historia, ahora sí voy a usar a un autor que antes no hubiese citado, pero no es casualidad, ¿no?, que Nietzsche haya dicho Dios ha muerto. Cuando el mundo quiso desaparecer, o ha querido desaparecer, lo sagrado de la vida por la métrica, ¿no?, el romanticismo de los poetas por letras sin sentido y canciones sin sentido, cuando premian a un vulgar, es decir, pues vas dando cuenta que ven, Señor Jesús, pronto, ¿no? Ven, necesitamos que venga ya antes que nos vaya peor. Es decir, se ha silenciado la sinfonía, los estudios, ¿no?, por el ritmo industrial, o sea, una humanidad silenciada por la máquina, por los trabajos, por el mucho trabajo, por la guerra. Pero hay algo que no ha cambiado siempre, y es que el misterio que se interpreta seguirá esperando ser cantado, ¿no? Ese rostro espiritual que no va a pasar nunca, aunque nosotros los seres humanos sigamos siendo un misterio. Y el Salmo 8 se pregunta, ¿y qué es el hombre? O sea, ¿qué es el hombre? Todavía no nos hemos podido responder, pero seguirá siendo Cristo un misterio. Es decir, no porque no sea develado, sino que no va a agotar, no se va a agotar la riqueza del músico, no va a agotar nunca el misterio que va a comprenderse en la persona de Cristo.
y seguirán siendo nuevas melodías y seguirán surgiendo nuevas cosas. Creo que como lugar de la teología, para responder a esto, yo he tenido la oportunidad, ¿no? He tenido la oportunidad de primero, antes de pasar a la experiencia personal, pues de encontrar un video por el aniversario de la UNICA, y quiero mirar con notas actuales, con polifonía actual, cómo se puede transformar en música un himno de Santa Teresa, y que lo cantó la Coral UNICA, dirigido por el maestro Héctor Mayo, ¿no? Lo cantó tiempo atrás. Y yo quiero entonces con este video, antes de pasar a la experiencia personal y culminar, pues que miremos también de que la música, el misterio, no va a dejar de ser cantado, no va a dejar de ser cantado. Así es, solo Dios basta. Con esta experiencia de la universidad, pues el canto no deja de sonarse, ¿no? Y cómo he encontrado, ahora viene la experiencia personal, como lugar teológico. Teológico fue los niños cantores, o es los niños cantores, como teológico es la universidad, como teológico sus templos, como teológico los cantos que hacemos, como teológico la vida misma, ¿no? Como teológico, inclusive la súplica confiada, silente, que realizamos en algún momento de nuestra vida. Como teológico es todo. Porque todo es Dios y todo Él lo espera de nosotros. He tenido la oportunidad en mi trabajo personal de compartir esta experiencia de la que yo también fui niño, cuando estuve como niño pues representando a nuestra institución en algunos de los congresos, pues contaminado de esta misma familiaridad, si existe una forma de poder seguir transmitiendo esta misma riqueza de la Iglesia, ¿no? Y se hizo a través de una federación que se llama Federación Puericantores. Es una asociación de laicos que cuida del patrimonio de la Iglesia con el canto, ¿no? Sobre todo el canto enseñado a los niños. Formé parte de ello cuando alumno, ahora formo parte como sacerdote, e intentamos en su momento, cuando fue creado el Teatro de los Niños Cantores del Zulia, se hizo por recibir a los puericantores internacional, en la obra de Monseñor Gustavo Cando Llamarte, ¿no? Y esta obra permitió ahora de que muchos de los que nos congregamos y muchos de los que estamos esparcidos por Latinoamérica venga siendo parte de esta misma obra de este sacerdote, ¿no? Y hablo de este sacerdote muy amado y muy querido. Es decir, que su misma obra, que comenzó por un gusto también, por su formación que él recibe, se sigue transmitiendo a otros, ¿no? Y cuando yo veo el contenido de los que participamos de
de las reuniones de los pueris cantores en Latinoamérica, me doy cuenta que tanto en Panamá, en Colombia, en Chile, en Ecuador, o sea, o fruto de la universidad o fruto de la institución, y es el mismo instituto el que lo ha hecho posible, ¿no? En diferentes lugares donde se encuentra. Y esta obra quisimos poderla poner por frutos, es decir, crear para que se extendiese también en diferentes estados nuestros, y no solamente fuese una obra de la Iglesia de la Arquidiócesis de Maracaibo, ¿no? En la persona del Padre Ocando, sino que también pudiese transmitirse a otras personas el tesoro. Entonces hicimos posible congregar en un mismo lugar a diferentes niños cantores en Venezuela, ¿no? En una oportunidad también invitamos al maestro Ojeda, que dirigió el Requiem de Kentaro Sato, y nos dimos a la oportunidad de enseñarles a otros el valor de esta riqueza que veíamos, ¿no? Como el patrimonio de la iglesia se pudo ir cultivando, a lo mejor no en los grandes, pero sí en el corazón pequeño, como campo fértil donde la semilla del evangelio pueda nutrirse. Y es una semilla cantada, no necesariamente ha tenido que ser predicada, pero el músico usa la predicación a través de sus partituras, a través de sus armonías y a través de su interpretación también que tiene del misterio dentro de sí. Y lo puede exteriorizar cuando se da cuenta que otros no cantan su trabajo, cantan la fe que él mismo ha tenido en el corazón. Cantar el aleluya de Händel no fue que cantamos el aleluya, cantamos la conversión de Händel en ese momento, porque somos la iglesia que continúa y que se sigue desarrollando. Y quisimos hacer este trabajo, y algunos de los que están acá también participando, a lo mejor se verán en una que otra foto por allí, pero hicimos de que ese trabajo no quedara en silencio, se siguiera continuando. Yo puedo decir, el trabajo no fue mío, el trabajo es de la iglesia y seguirá siendo de la iglesia, aunque uno hayan tenido la oportunidad de poder estar allí, ¿no? Nos damos cuenta que con esto vemos que este trabajo se pudo realizar y de que fue un alivio en medio de las necesidades tan grandes que después ahora nos vemos. Fue una medicina poder cantar para los chicos, congregarlos en amistad. Bueno, tantas cosas, la fraternidad se hizo posible. Allí no preguntamos a dónde pertenecíamos, sino que cantábamos todos en una sola voz, ¿no? O qué ideas nos movían políticas ni nada por el estilo, no porque no tuviésemos derecho ni nada, o lo hubiésemos prohibido, para nada, sino que nos dimos cuenta que la música nos resultó de medicina y de alivio para todos, ¿no? Uno de los que está presente aquí, pues le tocó también, es propio de la federación que difícilmente, pues en el primer congreso sí teníamos espacios adecuados para eso, pero ya después fueron deteriorándose las cosas y tuvimos que hacer como lo hace Pueri Cantores, en las casas de todo el mundo, como los cristianos. Los cristianos brillaban por la hospitalidad. Inclusive Pablo lo deja ver en sus cartas, dice, oye, sé hospitalario, no vaya a ser que dentro de ellos te encuentres a un ángel. Hasta el mismo Pablo. Entonces, creo que es importante, y yo quiero darle la palabra a la señora Elda. Debe activar su micrófono. Activa el micrófono, Lisbeth. A ver si se puede. Ahora sí, ¿me oyen? Sí, le escuchamos. Sí, Ay, baja un poco la gracias. cámara para que le veamos. Bueno, muy buenos días, porque aquí todavía son las 10:30 apenas. Muchas gracias, Padre Javier, por esta invitación. Bueno, para mí fue maravilloso poder servir para aquella época, ya que usted me encomendó como misión darle hospedaje a esos ángeles, como usted acaba de decir. Fue maravilloso. Es como si el alma de aquellos que trabajamos para aquel tiempo se enriqueciera mucho más a través del poder de la música, porque la música tiene un poder.
Así como la palabra tiene poder, la música también tenía poder. Verlos cantar, parecían unos ángeles, unos verdaderos ángeles. Y tuve la experiencia de en donde fueron hospedados, muchos de las personas que recibieron a estos niños me dijeron, gracias, muchas gracias, señora Elda y al padre Javier, porque hemos recibido en nuestro hogar a un ángel. Y es cierto, una belleza. Y ahora acabo de aprender, yo no sabía que Hendel se había convertido. Y ahora lo digo, ahora en el grupo de oración lo voy a decir, padre. Cuando me toque predicar, usted puede estar seguro de ¿Y eso. cuántas personas Sí, hospedaron en ese momento? No recuerdo. en ese momento fueron 22 niños. 22 niños. Eran de los niños cantores de Villa de Cura, recuerdo De ahora. Villa de Cura, sí. Y de Correcto. Se utilizó toda Barquisimeto una creo que fueron residencia para eso. 18. Ay, no, fue bellísimo, bellísimo irlos a recoger con el transporte, llevarlos, ellos siempre ordenados a su hora. Fue bellísimo. Bueno, no tengo palabras con qué describir aquella misión. Llegaba cansada, pero era un gozo interno tan bello. Dianora y yo, recuerda, Dianora Chacín, que también me ayudó, y fue majestuoso. O sea, yo a veces se dice que uno a esta edad se alimenta de los sueños. Y es cierto. A veces aquí en mi cuarto sueño con eso. Y hoy usted me ha enriquecido mucho más. El aleluya, fíjese que uno canta el aleluya, ¿verdad? Pero no sabe lo que está diciendo. Usted hoy lo ha descrito. ¿Ve? Vale. Y a veces también los salmos, yo he escuchado y he leído que con los salmos se sana, pero hay que cantarlo. Porque la música, la terapia de la música, porque la música es una terapia, padre, no solo desde el punto de vista espiritual, sino desde el punto de vista hasta de la salud. Correcto. Así es que tengo esa experiencia, ese testimonio bellísimo. ¿Y cree que lo olvidaría algún día? ¿Ah? Lo olvidaría, lo llegaría a olvidar. No, padre, ¿qué va? A veces me pongo a buscar la foto donde estoy con usted y además cuando cantan gaitas, me acuerdo de la chikungunya. Bueno, pero ya eso no es del puericantor, es un tema privado. Eso es aparte. Es que ella tiene baile propio, tiene baile propio. Pues bueno, muchísimas gracias. Lo que usted nos daba en la iglesia, ¿verdad? Sí. Cuando lo cantaban los niños cantores del Zulia. Es bellísimo, Correcto. Gracias, muchas gracias. Esto es un testimonio que se hace de la iglesia, donde la misma iglesia cobijó a los suyos, y por el cobijo de los suyos, pues permitió de que también la difusión del evangelio cantado pudiese llegar. Yo quiero culminar este momento, quizás fue en el primer encuentro de los puericantores de Venezuela que hicimos. Nos congregamos en el templo a San Tarcisio, es un lugar creado por Monseñor Gustavo Candoya Marte dentro de la obra de los niños cantores del Zulia, y que nos permitió congregarnos allí, pues éramos bastante, casi entre 300 a 500 niños cantores, pero por primera vez nos dábamos cita para cantar por una obra de la iglesia, o sea, darnos una razón de esperanza entre unos y otros. Entonces quiero compartir este video con el cual deseo culminar.
verdad, la paz, la necesitamos. Wow. Pues muy bien. Muchísimas gracias por su valiosa atención. Disculpe que lo haya esclavizado a esta red de telemática por tanto tiempo. No, padre, al contrario. Yo siento que he aprendido muchísimo y me imagino que todos los asistentes también. Lamentablemente hoy el Zoom se puso poppy, de cortarlo por fases. Pero yo quisiera es que no te disculpes porque es grandioso, o sea, no te disculpes por eso. Es genial lo que hemos aprendido. Tengo más bien muchas preguntas. Y de verdad que aprendemos por los oídos. O sea, la fe definitivamente entra es por aquí, siendo el sentido que primero se desarrolla en el vientre de la madre, cuando nosotros estamos en el estómago, ¿verdad? Y por eso es que me imagino que Dios, ¿por dónde más iba a comunicarse con nosotros sino a través de la palabra, ¿no? Y además porque siendo hombres, con todos nuestros dones y carisma que el Espíritu Santo nos da, tenemos que alabarlo como ser, ¿verdad? Con todo, con lo mejor que podamos tener como seres humanos. Y la música es ese medio. Para mí ha sido espectacular este webinar, este conversatorio muy profundo. Me pareció que hoy fue un día muy profundo de volver a verlo y de escribirte y hacerte muchas preguntas, ¿no? De volver a verlo porque me dejaste, o sea, no sé qué preguntar de todo lo que quisiera preguntar. Queda poquito tiempo, no sé quién si quiere decir algo. Maestro, Ojeda. Simplemente, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, simplemente un comentario con respecto a lo que logré alcanzar, lo que logré escuchar, pues, de todo lo que dijiste al momento de yo conectarme. Y es, digamos que darle más importancia a, todo a lo que dijiste, en el sentido de que la importancia que tiene la música, o sea, o la melodía con el texto, pienso que es una de las cosas más relevantes que hay que tomar en la música y como músico. Y tú lo explicaste muy bien. Yo creo que mejor no se pudo haber explicado. Esa relación que hay, texto y música, es inseparable. Desde el canto gregoriano, desde la polifonía, desde todas esas formas musicales que se han desarrollado y que por supuesto, y pienso que estamos de acuerdo que es buena música. Yo me refiero a esa relación texto-música con la buena música, porque lamentablemente no todo lo que suena es bueno, de una u otra forma. Entonces, esa relación siempre hay que tomarla en cuenta, esa relación texto-melodía siempre hay que tomarla en cuenta y analizarla, porque muchas veces cantamos y no sabemos lo que estamos cantando. Muchas veces una melodía asciende, pero no es porque el compositor simplemente le provocó, voy a ascender la melodía porque de repente suena bonito, sino porque tiene una relación con el texto. Tiene una relación con el texto. Y eso hay que tomarlo muchísimo, pero muchísimo en cuenta. Todo músico debe tomar en cuenta todas esas características. Efectivamente. Sí, me voy de acuerdo con Yasmín. Yasmín nos está escribiendo por el chat y dice, considero también, según lo expuesto, que es vital que el músico tenga la experiencia de Dios y la relación íntima con Jesús, para así poder ser en verdad verdaderos transmisores del Evangelio y tocar muchas almas. Porque de verdad que si un músico no tiene relación con Dios, compondrá muchas otras cosas, pero no para Dios, ¿verdad? Tengo algo al respecto de ello, y es que la iglesia de los primeros siglos no consideró ningún texto como suyo. Y tú te puedes dar cuenta cuando tenemos los diferentes códices del canto gregoriano, salvo por alguno que otro sabemos que son himnos que hizo Ambrosio, pero que fueron después musicalizados, y no tenemos los nombres de los creadores. Otros sí, más recientes, como Tomás de Aquino, el Adoro te devote o algo así, otros Panis Angelicus y qué sé yo, pero
pero ya después tenemos noticias de ellos que quisieron asumirse un protagonismo por algo que escribían, ¿no? Pero nunca tuvo la música como suya, es decir, entiéndase, un texto como suyo, era de la iglesia, era el del todo. Entonces, esto es muy importante, ¿no? O sea, Mario. De hecho, eso que tú mencionas es muy interesante porque en el canto gregoriano, por ejemplo, no conocemos los compositores del repertorio gregoriano. Conocemos, por ejemplo, que Palestrina compuso la misa del Papa Marcello, el Requiem de Mozart, el Te Deum de Mozart, la novena de Beethoven, etc. Pero una pieza gregoriana, ¿por quién fue compuesta? Sabemos que fue un monje con una vida espiritual muy intensa, pero ¿conocemos el nombre y el apellido? No. ¿Cuál es el motivo de eso? Es que ellos pasaban a un segundo plano. O sea, los compositores en sí pasaban a un segundo plano. Lo más importante era la composición en sí. O sea, la composición alabada, la alabanza que se le hacía a Dios por medio de esa composición. El compositor pasaba a un segundo plano. Eso es uno de los motivos por los cuales no conocemos pues, los compositores. En el gregoriano, ojo. Bien, para el 10 de diciembre vamos a tener el conversatorio con el maestro Mario Guillermo Ojeda y ahí él podrá desarrollar todos esos temas. La moraleja de hoy yo creo que es que hay que estudiar, hay que leer mucho de historia para poder interpretar las cosas como son, para poder entender a los compositores, para poder entender el contexto en que fueron elaboradas todas estas obras, ¿verdad? Para poder, como dice hoy Padre Javier, quiénes fueron los primeros cristianos y qué es lo que estamos cantando. Los invito para mañana entonces a las 6 de la tarde. Muchas gracias, Javier, espectacular tu webinar y muchas gracias a todos los asistentes en nombre de la Universidad Católica Cecilio Acosta por estar aquí y mañana nos vemos entonces a las 6 de la tarde hora Venezuela. Chao.